Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y arditas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021.
Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Mis estudiantes, con todo el entusiasmo les doy la bienvenida a su clase del día de hoy. Espero que, como siempre, ustedes estén muy atentos a los repasos. No duden en anotar las preguntas que les puedan surgir durante la clase para luego hacérselas llegar a su maestro o maestra guía, que sin duda estará muy dispuesto o dispuesta a respondértelas. Sin más que decir, iniciemos. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro encuentro de lengua española. Soy su profesora Scarlett Rincón. El propósito de la clase de hoy es conocer el empleo de los verbos en presente, sustantivos propios, comunes y abstractos utilizados en la guía turística a fin de desarrollar la competencia comunicativa y la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico. Ahora les tengo una interesante pregunta. ¿Recuerdas qué es el verbo? El verbo es una palabra que puede transformarse o modificarse con el fin de dar sentido a la acción realizada por una persona. El término significa la descripción de una acción o estado del sujeto, el cual es de suma importancia, ya que determina la división entre de quien se habla y el predicado. En el aspecto gramatical, el verbo es el núcleo de la oración, debido a que indica la acción que hará el sujeto o lo que busca expresar, ya sean sentimientos, acciones, actitudes, estados de ánimo, entre otros. Es importante destacar que el verbo se puede conjugar en 3 tiempos. Presente, que indica lo que ocurre en ese mismo momento. Pasado, para indicar lo que ya ha ocurrido. Y futuro, para indicar lo que va a ocurrir o ocurrirá. ¿Recuerdas tú qué es un sustantivo y cómo se clasifica? El sustantivo son las palabras que se emplean para designar seres, entidades u objetos. En gramática, los sustantivos se caracterizan por tener género, masculino y femenino, y número singular y plural, que forman sintagmas nominales. Pueden ser sustantivos propios, comunes y abstractos. Los sustantivos propios son los que designan seres específicos para distinguirlos de los demás de su misma clase o especie. Ejemplo: Sosúa, el Caribe, República Dominicana, Puerto Plata y María. Los sustantivos comunes son los que designan serie de las mismas especies o clases. Ejemplos: lente, bolígrafo, botella y casa. De lo anteriormente expuesto, podemos resaltar que los sustantivos se caracterizan por tener género, masculino y femenino, y número singular y plural, y que pueden ser propios, comunes y abstractos. Como ya conocemos los propios y comunes, es importante que hablemos de los sustantivos abstractos.
Los sustantivos abstractos se refieren a cosas imaginarias o a cosas imperceptibles a través de los sentidos. También hace referencia a sentimientos, a sensaciones y a elementos que tienen que ver con nuestra imaginación. Ejemplos: maldad, odio, amor, alegría, paz, entre otros. En la clase anterior estuvimos tratando los verbos en presente y los sustantivos. En la clase de hoy trabajaremos los adjetivos calificativos y sus usos. En clases anteriores hemos abordado el tema de los adjetivos calificativos, los cuales nos son útiles al momento de describir las cualidades o características de un lugar, personas, entre otras. Vamos a recordar qué son los adjetivos. Los adjetivos son las palabras variables que expresan cualidades, propiedades o relaciones del sustantivo al que acompañan. En este sentido, los adjetivos calificativos se pueden definir como esas palabras variables que permiten describir las características de los sustantivos. Hoy vamos a profundizar en torno a ellos. Vamos a comentar algunos atractivos turísticos de la provincia de Santiago para identificar, de acuerdo a dichos lugares, adjetivos calificativos. La provincia de Santiago está ubicada en la región norte de la República Dominicana, en el Valle del Cibao. Lleva el nombre de su municipio cabecera, Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, la segunda ciudad más grande de la República Dominicana y la cuarta más grande del Caribe. Lugares turísticos de la provincia de Santiago. Monumento a los héroes de la Restauración. Cuenta con bellas vistas de Santiago de los Caballeros y sus alrededores. Estadio Cibao. Popularmente llamado el Valle de la Muerte, el estadio deportivo más grande de la República Dominicana, es la sede del equipo de béisbol dominicano, las Águilas Cibaeñas. Existen diversos lugares turísticos que embellecen esta provincia, como el Parque Nacional José Armando Bermúdez, ubicado en la parte sur de Santiago. Es una de las áreas protegidas más grandes de la isla y uno de los lugares ideales en la República Dominicana para el turismo de montaña. Visitantes al Parque Nacional disfrutarán de sus temperaturas frías y frescas, bosques de pino criollo y avifauna. Como pudiste identificar, por sus atractivos turísticos, podemos considerar que Santiago de los Caballeros es una ciudad en la que podemos resaltar los siguientes adjetivos calificativos. Es una ciudad grande, bella, ideal para ser visitada, histórica e interesante. En este sentido, los adjetivos calificativos sirven para expresar cualidades de personas, animales, lugares u objetos con la finalidad de calificarlas, teniendo siempre presente que éstas acompañan al sustantivo. De acuerdo con su proximidad con el sustantivo, los adjetivos calificativos pueden ser
Partiendo de lo antes expresado, es importante saber que los adjetivos pueden expresar las cualidades del sustantivo con mayor o menor intensidad. Para expresar la diferencia de grado, el adjetivo adopta distintas formas que se denominan grados de adjetivo. Vamos a conocerlos. La intensidad con la que se expresa la o las características de los sustantivos puede graduarse en el caso de los adjetivos calificativos. De este hecho surgen los grados de los adjetivos que son positivo, comparativo, que es de superioridad, igualdad e inferioridad, y superlativo, que puede ser absoluto y relativo. Vamos a profundizar un poco más en torno a ellos. Está el grado positivo. Grado positivo. El adjetivo en grado positivo expresa de forma neutra la cualidad, limitándose a enunciarla. Por ejemplo, la habitación es amplia. Grado comparativo. Grado comparativo. Un adjetivo está en grado comparativo cuando se emplea para contrastar dos cualidades de una persona o para contrastar dos seres con la misma cualidad. Por ejemplo, Juan es más estudioso que listo. El grado comparativo puede ser de superioridad, igualdad o inferioridad. En el grado de superioridad utilizamos las palabras más que. Ejemplo, eres más paciente que yo. En el grado de igualdad utilizamos las palabras tan como. Por ejemplo, Juana parece tan simpática como tú. Y en el grado de inferioridad utilizamos las palabras menos que. Por ejemplo, mi casa es menos grande que la tuya. También está el grado superlativo. Grado superlativo. Los adjetivos en grado superlativo expresan que la cualidad es poseída en un nivel muy alto. El superlativo puede ser absoluto o relativo. El absoluto es el alto grado de la cualidad sin establecer comparación. Ejemplo, esa mujer es amabilísima o su carácter es muy complicado. En el relativo, alguien o algo posee una cualidad en grado más alto que el resto. Por ejemplo, eres el alumno más joven del instituto o es la menos trabajadora de la familia. Todo lo aprendido hoy les será de gran ayuda al momento de producir sus escritos. Que el buen Dios les siga bendiciendo siempre. Con amor se despide su profe querida, Scarlett Rincón. Durante el encuentro de hoy estaremos calculando volúmenes de prismas. Si aprendes a calcular el volumen de cualquier prisma, serás capaz de resolver situaciones generadas en tu entorno de manera muy sencilla. Pero antes, hagamos un breve repaso del tema que trabajamos en la clase anterior. En esta, aprendimos sobre el cálculo de áreas de prismas, donde conocimos algunos requisitos que debemos tener en cuenta antes de aplicar la fórmula para hallar esas áreas. Como por ejemplo, para calcular el área total de un prisma, siempre es necesario conocer tres medidas: área de la base, perímetro de la base y la altura del prisma. También te recuerdo que la fórmula para encontrar el área de un prisma se encuentra multiplicando el área de la base por 2
y luego sumando ese resultado al valor del área total. O sea, que la fórmula general para encontrar el área de un prisma cualquiera viene dada como área es igual a área lateral más 2 por el área basal. El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la expresión en 3 dimensiones de una región del espacio. Desde un punto de vista físico, los cuerpos materiales ocupan un volumen por el hecho de ser extensos. Sus unidades de medición pueden ser el decímetro cúbico, metro cúbico o el centímetro cúbico y el litro, siendo esta última la unidad de medida más utilizada. Dicho de otra manera, en el caso de los cuerpos geométricos, el volumen de un prisma es la medida que éste ocupa en el espacio tridimensional. Para hallar el volumen que tiene un prisma, se necesita saber cuál es la fórmula y esta viene dada como volumen es igual al área de la base por la altura, donde B es el área de la base y H es la altura del prisma. Calculemos ahora el volumen de algunos prismas. Empecemos por encontrar el volumen de un prisma recto donde uno de los lados de la base mide 8 centímetros y la altura de dicho prisma es de 15 centímetros. Si observamos los datos que nos dan, podemos decir que estamos trabajando con un prisma cuadrangular. Esto porque solo nos dan el valor de uno de los lados de la base. Y como es un prisma cuadrangular, por lógica, su base es un cuadrado. El área de un cuadrado se encuentra sustituyendo en la fórmula que dice A es igual a L al cuadrado. O sea, elevando al cuadrado la medida del lado que ya conocemos. Ya tenemos nuestra fórmula general para el volumen. Volumen es igual al área de la base por la altura. Entonces, lo primero que vamos a buscar es el área de la base. Tenemos área de la base es igual a L al cuadrado. Área de la base va a ser igual a 8 al cuadrado. Y el área de la base va a ser igual a 64 centímetros al cuadrado. 64 centímetros al cuadrado vale nuestra área basal. Ya podemos sustituir en nuestra fórmula general porque si recuerdan, nos dieron primero el valor de lo que es la altura, 15 centímetros. Ya tenemos los valores completos de nuestra fórmula general y decimos volumen es igual a 64 por 15. 64, que es el valor del área basal, por 15, que es el valor de la altura. Y el volumen va a ser igual a 960 centímetros cúbicos. 960 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del prisma cuadrangular de base 64 y altura 15 es de 960 centímetros cúbicos. ¿Sabías que un cuerpo geométrico no es lo mismo que una figura geométrica? Las figuras geométricas son objetos de formas planas, las cuales solo poseen 2 dimensiones. Se caracterizan
por ser figuras cerradas que delimitan las superficies y se clasifican en polígonos y secciones cónicas. Por otra parte, un cuerpo geométrico es un sólido que posee 3 dimensiones: ancho, alto y profundidad, ocupando un lugar en el espacio, por lo que se les llaman figuras volumétricas y se clasifican en poliedros, prismas y cuerpos redondos. Ahora que tienes clara esa idea, continuaremos aprendiendo a encontrar áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Comencemos. Empecemos por recordar que el volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que éste ocupa. La unidad de medida principal es el metro cúbico. Si lo relacionamos con la capacidad, podemos decir que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la capacidad es lo que cabe dentro de un recipiente. En general, se le llama capacidad de un recipiente a su volumen. También podemos retomar que el área es la extensión de la superficie en una figura plana. Así que, al calcular áreas, es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas ocupa un mayor espacio. Refrescada nuestra memoria, relacionemos entonces el tema de hoy con lo que hemos trabajado anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre el área y el volumen? El área y el volumen son dos conceptos totalmente diferentes. El área se refiere a la superficie plana de un cuerpo, por lo que toma en cuenta solamente 2 dimensiones, como lo puede ser largo y ancho, alto y largo. Por otra parte, el volumen toma en cuenta 3 dimensiones, alto, largo y profundidad de un cuerpo, determinando así lo que ocupa en el espacio. Resumiendo lo que acabas de escuchar, el volumen es la cantidad de espacio ocupado por un cuerpo tridimensional. El área, tamaño de superficie de cuerpo plano, el cual solo posee 2 dimensiones. Ahora hagamos un último ejercicio. Anota. Hallar el área total y el volumen de un prisma pentagonal regular cuya base mide 7.265 centímetros. Eso es en uno de los lados. Y 5 centímetros de apotema. La altura del prisma es de 14 centímetros. Te voy a repetir. Hallar el área total y el volumen de un prisma pentagonal regular cuya base mide 7.265 centímetros en uno de sus lados y 5 centímetros de apotema. Su altura es de 14 centímetros. Encontremos primero el área lateral de las 5 caras rectangulares, ya que estamos trabajando con un prisma pentagonal. El área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. El área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. Esto porque estamos trabajando con una base pentagonal. Vamos a extraer los datos que utilizaremos en esta fórmula. En este caso tenemos área total es igual al área lateral más 2 veces el área basal. Tenemos los datos donde uno de los lados de la base es igual
a 7.265 centímetros, una altura de 14 centímetros. Vamos a sustituir esos datos en una de la parte de la fórmula general, que en este caso es el área lateral. El área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. Y el área lateral va a ser igual a 5 por el lado por la altura. 5 por el lado por la altura, primero porque el 5 va a multiplicar ese lado. Estamos trabajando con un pentágono. Recuerda que el pentágono tiene 5 lados y el perímetro suma todos los lados. Entonces podemos exactamente multiplicar 5 por el lado que ya tenemos. Entonces, el área lateral es igual a 5 por 7.265 por 14. Y el área lateral va a ser igual a 36.325 por 14. Y el resultado de esta multiplicación va a ser igual a 508.55 centímetros cuadrados. Nuestra área lateral va a ser igual a 508.55 centímetros cuadrados. Buscamos ahora la otra parte de la fórmula, que es el área basal. El área basal es igual a P por H entre 2, perímetro por altura entre 2. El perímetro es un dato que ya lo tenemos, 36.325 centímetros, y la altura, que también la tenemos, 5 centímetros. Sustituimos en nuestra fórmula y tenemos que el área basal es igual a 36.325 por 5 y todo eso entre 2. Y el área basal va a ser igual a 181.625 entre 2, donde el área basal entonces será igual a 90.8125 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a sustituir esos dos datos en nuestra fórmula general para encontrar lo que es el área total. El área total es igual a área lateral más 2 veces el área basal. Tenemos nuestros datos ya encontrados anteriormente, donde el área lateral es igual a 508.55 centímetros cuadrados y el área basal es igual a 90.8125 centímetros cuadrados. Sustituimos en nuestra fórmula general y tenemos que el área total es igual a 508.55 más 2 por 90.8125. Y el área total entonces va a ser igual a 508.55 más 181.625. Y el área total entonces será igual a 690.175 centímetros cuadrados. Ya tenemos nuestra área total. Busquemos ahora el volumen. Para el volumen tenemos nuestra fórmula que dice área basal por altura. Esa es nuestra fórmula general para encontrar el volumen en un prisma. Tenemos entonces los datos que involucran esta fórmula, donde el área basal es igual a 90.8125 centímetros cuadrados, con una altura de 14 centímetros, porque ahora la altura es del prisma total, 14 centímetros. Sustituimos en nuestra fórmula general y tenemos que el volumen es igual
a 90.8125 por 14. Y entonces tenemos un resultado final para el volumen igual a 1271.375 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen de un prisma pentagonal regular cuya base mide 7.265 de lado y 5 centímetros de apotema con una altura de 14 centímetros es de 1271.375 centímetros cúbicos. Hemos llegado al final de la clase, así que me despido animándote a trabajar todas las actividades que te propone tu cuadernillo. Porque necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos. En esta ocasión los traemos a conocer un muy interesante lugar que está ubicado en el centro de nuestra ciudad colonial. Para los amantes del chocolate y de los jabones, les traemos una divertida, educativa y emocionante aventura. Acompáñenos a tener una experiencia cacao. Hace un largo tiempo, este producto formó parte de los 3 que sostenían las exportaciones tradicionales de República Dominicana. En esa época, los mayores ingresos provenían del azúcar, café y el cacao, también conocido como el fruto de los dioses. Nuestro país ha sido líder mundial de exportación de cacao orgánico por varios años. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes, como calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar enfermedades. Y los primeros árboles del cacao crecían de forma natural en las selvas tropicales, protegiendo las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco hace unos 4.000 años. Luego los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2.500 años y crearon un brebaje amargo llamado chocola, que solo podían consumir nobles y reyes. Así, escuché que luego de que el cacao llegó a Europa, la corte española probó esta bebida. La guardó en secreto durante un siglo. Solo los monjes conocían la codiciada receta de preparación. Estas son las mazorcas de cacao, que normalmente son cosechadas a mano. Extraída la pulpa, pasada por un proceso de fermentación y secado, obtenemos las tan codiciadas semillas de cacao, de donde viene el chocolate, que las veremos más adelante. Este es el fruto que obtenemos de la mazorca. Probemos. Aquí están las semillas de cacao, de donde viene el chocolate y sus variantes. ¿Cómo las variantes?
Por ejemplo, la granilla, polvo de cacao, bolas de cacao, manteca de cacao, del que vienen los jabones y las velas, y el chocolate que tanto nos encanta. ¿Quieren saber cómo pasamos de granos a chocolate? Veamos. Llegamos al final de este mágico y sabroso paseo por esta casa del chocolate. Esperamos que les haya gustado tanto como se disfruta una tabla de chocolate. Cuando visiten este lugar podrán fabricarla con sus propias manos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. En el día de hoy aprenderemos acerca de América Latina. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: ¿qué es América Latina? Principales características de América Latina. Cultura latinoamericana. Países que componen América Latina, la pobreza en Latinoamérica y unidad latinoamericana. Como ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos. América Latina o Latinoamérica es una región que abarca desde México hasta Argentina, donde se hablan lenguas latinas, específicamente español, francés y portugués. La región comprende más de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que corresponden aproximadamente al 13,5% de la superficie emergida del planeta, y con una población estimada en los 650 millones de personas. Por su extensión, América Latina presenta una gran diversidad geográfica y biológica. En ella se encuentran prácticamente todos los climas del mundo y es el hogar de numerosas especies animales y vegetales. Cuenta también con algunos de los mayores ríos del mundo e importantes recursos alimenticios, enérgicos y minerales, entre los que destacan sus yacimientos de petróleo, cobre, litio y plata. La unidad latinoamericana es un concepto político-cultural extendido por América Latina, anterior a los tiempos de la independencia y que debe ser distinguido claramente del panamericanismo. El término América Latina fue utilizado por primera vez en París en 1856, en una conferencia del filósofo chileno Francisco Bilbao, y en el mismo año por el escritor colombiano José María Torres Caicedo, en su poema Las dos Américas. América Latina se caracteriza por lo siguiente. Esta ocupa más de la mitad de la superficie del continente americano y alberga alrededor de 650 millones de personas, distribuidas en más de 30 naciones. Sus idiomas predominantes son el español, el portugués y en menor medida el francés. Pero también existen un conjunto muy diverso de lenguas aborígenes sobrevivientes, como el quechua, el guaraní, el aymara, entre muchas otras.
Étnicamente, la región presenta altos márgenes de mestizaje e hibridación. Eso significa que hay abundancia de individuos racialmente indeterminados, o sea, mestizos, así como espacios en los que predominan los blancos europeos, negros descendientes de africanos o diferentes tipologías indígenas. A eso se sumó, a lo largo del siglo XX, una abundante migración asiática y árabe. La región presenta importantes niveles de pobreza, tanto urbana como rural, y fue escenario de una industrialización muy desigual a lo largo del siglo XX. La mayoría de sus economías son de tipo extractivo, dependientes de la exportación de materias primas. Cabe destacar que la cultura latinoamericana es sumamente compleja y diversa, fruto de un complejo proceso de hibridación que tuvo lugar tras la conquista y colonización del continente por los imperios de España, Francia y Portugal. Se introdujeron además esclavos provenientes de África, luego de que los pueblos indígenas fueran diezmados por la guerra y las enfermedades europeas. De modo que la cultura latinoamericana posee tres vértices fundamentales: la cultura europea, la cultura africana y la de las naciones originarias de América. Latinoamérica es una región fundamentalmente católica, a pesar de que sobreviven cultos tradicionales aborígenes y vestigios de las religiones africanas. El protestantismo también ha ido en alza en las últimas décadas. En América Latina sobrevive la herencia precolombina originaria, en algunos casos de manera autónoma y en otros integrada a medias a la cultura española, en asuntos como la gastronomía, los idiomas, las tradiciones y el folclore. ¿Qué son los movimientos sociales? Los movimientos sociales son grupos no formales de personas las cuales se organizan en busca de la promoción o defensa de una causa que de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo pretende lograr un cambio social. Un movimiento social es aquella corriente que persigue un objetivo concreto y lucha por conseguirlo a través de un plan de acción determinado. El concepto moderno de movimiento social se utiliza para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos y en esferas tan distintas como la cultural, social, política, económica, entre otras. Además, su composición incluye a clases, sectores o colectivos, como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social muy particular, el revolucionario, y a un fin específico, así como a una identidad en concreto, o sea, identidad de clase, y a un grupo social en particular, la clase obrera. Un movimiento social es una fuerza potente, no efímera, sino que tiene un tiempo importante de duración y deja huella a nivel cultural. Esta va ganando fuerza conforme se expande, es decir, conforme convence a más personas en su ideología. Pero, ¿sabes cuál es el objetivo de los movimientos sociales? El objetivo fundamental de los movimientos sociales es luchar para cambiar o defender un sistema. Les explico. Un movimiento social que persigue el cambio surge en un contexto concreto de cierto desencanto, por lo que buscan cambios en las estructuras sociales y en los valores que las legitiman. Pero les aclaro que los movimientos sociales no siempre luchan y se movilizan para favorecer ciertos cambios. Existen casos en los que un movimiento social puede perseguir precisamente que no se produzcan cambios en el sistema presente. Es que puede ocurrir que un movimiento social se articule en contra del cambio y no a favor. Esto pasa cuando las medidas implementadas por otros actores sociales, casi siempre el gobierno, introducen cambios que amenazan al estilo de vida de una comunidad. En este caso, se habla de movimientos de resistencia. Los movimientos sociales, en primer lugar, buscan ser escuchados, para así plantear cambios o para defender algunos derechos sociales, o sea,
que un movimiento social puede estar encabezado por un líder en concreto o por un grupo cultural. Existen movimientos sociales de carácter muy diferente. Por ejemplo, el movimiento feminista, orientado a defender el valor del talento femenino. El movimiento ecologista, que lucha por los derechos del medio ambiente. Y, desde el punto de vista laboral, destaca la importancia del movimiento obrero. En términos generales, los movimientos sociales se caracterizan por los siguientes elementos. Surgen a partir de tensiones o conflictos estructurales en la sociedad. Sus integrantes comparten una identidad expresada en objetivos, ideas, creencias e intereses compartidos. Se articulan en torno al principio de solidaridad colectiva. Crean redes de interacción en la comunidad. Gozan de estabilidad organizativa. Por norma, su relación con el poder es conflictiva y sus intervenciones ocurren fuera del ámbito institucional. Por ello, se diferencian de partidos políticos, sindicatos, grupos de interés y grupos de presión. Los tipos de movimientos sociales, de los cuales destacan movimientos innovadores o progresistas, donde destaca el movimiento obrero. Movimientos conservadores, en este destacan los movimientos monárquicos. Movimientos socioculturales, aquí destaca el movimiento feminista, entre otros. Conocimos además que el origen o causas de los movimientos sociales se les atribuye a 3 variables, que son las causas estructurales, causas coyunturales y detonantes. Entendimos también que los movimientos sociales son una expresión de la realidad que vive la sociedad y que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en estos. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te invito a seguir investigando más acerca de los movimientos sociales. Recuerda trabajar en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Hola chicos, les saluda con mucho cariño su maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. Estamos listos para desarrollar el tema de hoy, composición del suelo. Al final de la clase comprenderás cómo está compuesto el suelo que sustenta tus pies y produce los alimentos que consumimos. Si te pregunto, ¿qué es el suelo? ¿Cuál sería tu respuesta? Puede que algunas de tus respuestas sean: el suelo es donde yo vivo, donde camino o donde hay plantas, animales y humanos. Pues estás en lo correcto. La definición de suelo puede ser considerada desde diferentes puntos de vista: agronómico, geológico, ingenieril y edafológico. El concepto agronómico considera al suelo como medio de desarrollo de las plantas. El concepto geológico considera al suelo como un manto superficial de material rocoso triturado, producto de la descomposición de las rocas. El concepto ingenieril concibe al suelo como el sustento que alberga construcciones y excavaciones. Finalmente, desde un punto de vista edafológico, se considera al suelo como un cuerpo natural originado por la acción de una serie de factores de formación, como son el clima, roca madre, organismos, relieve y tiempo.
Tal vez el concepto roca madre te parezca desconocido. Pues te cuento que la roca madre es la base rocosa que se va descomponiendo lentamente para formar una capa superficial de suelo que tarda miles de años. ¿Sabías que la ciencia que estudia el suelo y su estructura se llama edafología? Edafología es una palabra proveniente del griego edafos, que significa suelo, y logía, ciencia, por lo que se define como la ciencia que estudia el suelo. Ahora, veamos por qué es importante el suelo. La importancia del suelo radica en que es un elemento natural y dinámico entre la atmósfera, geósfera, la biosfera y la hidrosfera, que son subsistemas con los que se mantiene un continuo intercambio de materia y energía que hacen propicia la subsistencia de los seres vivos. Las características del suelo dependen de varios factores. Las más importantes son el tipo de roca que lo originó, su antigüedad, el relieve, el clima, la vegetación y los animales que viven en él, además de las modificaciones causadas por la actividad humana. ¿Te has preguntado cómo se forma el suelo? La formación del suelo inicia cuando las rocas están sometidas a un proceso de descomposición producto del clima, viento, altas temperaturas, descongelación del hielo o las corrientes de ríos, lluvia ácida, oxígeno y sales disueltos en agua. Estos agentes fracturan las rocas con el paso del tiempo, produciendo pequeños fragmentos que con el paso de los años serán cada vez más pequeños hasta que se pulverice. Los microorganismos como hongos, bacterias y musgos se desarrollan en este primer sustrato atrapando minerales del suelo que darán origen a los primeros pastos, hierbas y pequeños seres vivos del suelo. Las bacterias y hongos desintegran la materia orgánica, proporcionando nutrientes para los primeros vegetales con raíz. Las raíces de las plantas degradan las rocas calizas y fertilizan el suelo, enriqueciéndolo de calcio, magnesio y potasio. Después de un largo periodo de tiempo de meteorización, esto es la degradación de las rocas, se va formando un suelo más profundo, capaz de sustentar árboles con raíces más fuertes, y el suelo alcanza su máximo desarrollo. A este proceso se le denomina edafogénesis. Muy bien, ahora sí estamos listos para desarrollar el tema para hoy. Iniciemos. Conocer los tipos de suelos es importante para la agricultura y la construcción. Los arquitectos e ingenieros deben conocer los tipos de suelos donde construirán sus edificaciones para saber la profundidad de cimentación, o sea, de la zapata que sostendrá la construcción. Y lo más importante, saber si es lo suficientemente firme, capaz de soportar el peso de la construcción, sin que ocurran deslizamientos o hundimientos del terreno.
En cuanto al uso del suelo en la agricultura, es importante saber que el agricultor es la persona que se dedica a cultivar la tierra con diferentes fines, como la producción de alimentos o pastos para ganado. Este debe conocer el tipo de suelo y sus propiedades físicas y químicas. Así sabrá cuáles cultivos pueden producirse en el suelo que va a cultivar. Mis queridos estudiantes, hablando de propiedades físicas del suelo, en la clase anterior decíamos que el tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determinan sus propiedades físicas, que son textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aireación. Y estas, a su vez, determinan el tipo de suelo. Los tipos de suelos son arenosos, calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos y limosos. ¿Puedes identificar el tipo de suelo en tu patio o en tu comunidad? Busca algo de tierra del patio o tus alrededores. Intenta identificar qué tipo de suelo es. Espero que hayas comprendido que conocer los tipos de suelo nos sirve para saber cuáles son aptos para la agricultura y la construcción. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, donde vimos que existen tipos de suelos excelentes para la agricultura, como por ejemplo los humíferos, que retienen la humedad y son ricos en humus, que funciona como abono a las plantas. Es el momento para decirte que es muy importante que trabajes tu cuadernillo, que te cuides y cuide de los demás. Fue un placer que me acompañes en una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Mis chicos, les deseo un feliz resto del día. Hasta pronto. Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa, porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen, se acumulan en cañadas, ríos y mares.
Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy William Santana. Hola, espero que estén bien en sus casas, cuidándose ustedes y a sus familias. En esta ocasión les traigo un súper interesante recorrido. Este es uno de mis lugares favoritos de la ciudad, el Parque Zoológico Nacional Arquitecto Manuel Valverde Podestá, inaugurado en el año 1975. Cuenta actualmente con especies de animales y plantas exóticas y endémicas. A mi espalda pueden ver los flamencos. En la escuela aprendí que pueden ser rosa, rojo o naranja por su dieta. Los pequeños crustáceos que come el flamenco contienen un pigmento que le da este color. De los 43 mamíferos diferentes que hay en el parque zoológico, les quiero mostrar los que más me llamaron la atención. ¡Vamos! Estos son solo algunos mamíferos. También hay aves, en una gran variedad de tamaños y colores. Les confieso que mi favorita es el pavo real. No podemos dejar este lugar sin ver la gran variedad de reptiles que hay aquí. A mi lado está la iguana rinoceronte. También para los amantes de las serpientes, aquí hay mucho que ver. Me despido de este recorrido acompañada de un animal muy peculiar, ranas o anfibios. ¿Sabían que la palabra anfibio significa ambos medios? Pues su vida transcurre entre lo acuático y lo terrestre. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo, desde sus hogares, y que hayan aprendido sobre nuestros animales y este maravilloso lugar dedicado a nuestros animales nativos y endémicos de nuestro país. Hello student, welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. I remind you that my biggest desire, mi mayor deseo, es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Are you ready? Como hemos aprendido en clases anteriores, para hacer una pregunta en inglés se utiliza el auxiliar do. Para preguntar cómo va una persona a un lugar, también se utiliza este auxiliar. Te explico. La pregunta, ¿cómo vas a la escuela? Se dice, How do you go to school? How do you go to school? Y se sigue la siguiente estructura. How. La palabra pregunta que significa cómo. How. Luego va el auxiliar. Do. How do. El auxiliar do.
Le sigue el pronombre. En este caso, you. How do you? Luego se coloca el verbo ir en su forma base. Go. How do you go? Y finalmente el complemento, que sería el lugar de destino. En este caso, a la escuela. To school. How do you go to school? How do you go to school? How do you go to school? Te repito, para formar la pregunta, ¿cómo vas a la escuela en inglés? How do you go to school? Se sigue la siguiente estructura. Primero, la palabra pregunta how. Luego, el auxiliar. Le sigue el pronombre y luego el verbo go en su forma base. Y concluyes con el lugar de destino. How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? How do you go to school? Ahora practiquemos un poco. Te diré un lugar para que preguntes cómo vas a ese lugar. Por ejemplo, si te digo to school, a la escuela, la pregunta sería How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Te repito, te diré un lugar y luego tú dirás la pregunta ¿cómo vas a ese lugar? Si te digo a la escuela, to school, entonces dirías How do you go to school? Empecemos. El primer lugar, a la tienda, to the mall. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Cómo vas a la tienda? Sería How do you go to the mall? How do you go to the mall? Siguiente lugar, a la playa, to the beach. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Cómo vas a la playa? Sería How do you go to the beach? How do you go to the beach? Un último lugar, al parque, to the park. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Cómo vas al parque? Sería How do you go to the park? How do you go to the park? Ahora practiquemos nueva vez las preguntas. Repite después de mí. How do you go to the mall? How do you go to the beach? How do you go to the park? Muy bien, ya sabes preguntar cómo va una persona a un lugar. Hoy continuaremos aprendiendo sobre los medios de transporte y cómo responder estas preguntas. Are you ready? Como ya sabemos, para hacer preguntas se utiliza el auxiliar do. De la misma manera, para preguntar de forma directa, preguntas de sí o no, también se utiliza el auxiliar do. Por ejemplo, si quieres preguntar, ¿tú vas a la escuela en carro? La pregunta sería, ¿Do you go to school by car? Do you go to school by car? ¿Vas a la escuela en carro? Se sigue la siguiente estructura. Do, el verbo auxiliar. You, el pronombre. Go, el verbo ir en su forma base. Y el complemento, que sería el lugar y la forma de ir. School by car. Do you go to school by car? ¿Vas a la escuela en carro? Auxiliar, do. Pronombre, you. Verbo, go. Y el complemento, to school by car.
Practiquemos un poco la forma de hacer estas preguntas. Lo haremos de la siguiente manera. Te diré un medio de transporte que puedes utilizar para ir a la escuela y tú harás la pregunta correspondiente. Por ejemplo, si te digo by bus en guagua, tienes que preguntar, do you go to school by bus? ¿Vas a la escuela en guagua? Te repito, te diré un medio de transporte y tienes que hacer la pregunta correspondiente. Si te digo en guagua, by bus, tienes que preguntar, do you go to school by bus? ¿Vas a la escuela en guagua? Muy bien, empecemos. En bicicleta, by bicycle. ¿Cómo preguntarías, ¿vas a la escuela en bicicleta? La pregunta sería, do you go to school by bicycle? Do you go to school by bicycle? Otra más. En motor, by motorbike. ¿Cómo preguntarías, ¿vas a la escuela en motor? Sería, do you go to school by motorbike? Do you go to school by motorbike? Una última. A pie, on foot. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Vas a la escuela a pie? Sería, do you go to school on foot? Do you go to school on foot? Muy bien. Ahora practiquemos estas preguntas. Repite después de mí. Do you go to school by bike? Do you go to school by bike or by bicycle? La siguiente. Do you go to school by motorbike? Do you go to school by motorbike? La última. Do you go to school on foot? Do you go to school on foot? Espero que hayas comprendido todo lo que hemos enseñado sobre los medios de transporte y la manera de hacer preguntas y responder con respecto a estos. Te animo a que sigas practicando día a día todo lo que estás aprendiendo y además enseñar a otros todo lo que has captado. Es para mí un placer compartir contigo mis conocimientos de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
¿Sabías que los ciclos o ritmos circadianos son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo? Todos los animales y las plantas y todos los organismos muestran algún tipo de variación rítmica fisiológica que suele estar asociada con un cambio ambiental. En todos los organismos se han documentado diferentes ritmos con periodos que van desde fracciones de hasta segundo hasta años. Los ritmos biológicos se han clasificado de acuerdo con su frecuencia y su periodo. Ok. Sé que te estás preguntando, ¿y esto para qué sirve? Pues ahora te explico. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. La cronobiología es el estudio de los ritmos circadianos. Un ejemplo de ritmo circadiano relacionado con la luz es dormir en la noche y estar despierto en el día. La imagen a continuación muestra el ciclo de ritmo circadiano de un adolescente típico. Esto es lo que hace que tengamos sueño a una hora determinada. Los ritmos circadianos son importantes no solo para determinar los patrones de sueño y alimentación de los animales, sino también para la actividad de todos los ejes hormonales, la regeneración celular y la actividad cerebral, entre otras funciones. La alteración de los ritmos circadianos a largo plazo tendrían consecuencias adversas en múltiples sistemas, particularmente en el desarrollo de cambios de humor e irritabilidad, enfermedades cardiovasculares. Para evitar alteraciones de esto es necesario dormir durante la noche y el tiempo que requiere el organismo para regenerarse y conseguir el descanso necesario para que cada órgano del cuerpo se mantenga en óptimas condiciones. Así que ya lo sabes, hasta la próxima. ¿Necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido? Contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal, y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Bienvenue à tous à la classe de français. Un plaisir pour moi d'être ici avec vous afin de continuer à étudier la langue française. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase el día de hoy. Hoy aprenderemos sobre el medio de transporte en francés. Para entrar a nuestra clase del día de hoy, presta atención al diálogo que sigue. Salut, ça va? Ça va bien, et pour toi?
Ça va. Où est-ce que tu vas maintenant? Je vais à l'université. Tu vas à pied ou en voiture? Je vais à pied. C'est à 10 minutes de chez moi. D'accord. A plus tard. A plus tard. Como puedes ver, en este diálogo usamos medios de transportes y dos preposiciones de lugar, a y en, que a continuación vamos a aprender cómo usarlas y cuándo usarlas. Pero antes, traduzcamos el diálogo en español para que puedas entender mejor. Hey, Saily, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien. ¿A dónde vas ahora? Voy a la universidad. ¿Vas a pie o en metro? Me voy a pie. Es solo a 10 minutos de mi casa. De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos ahorita. ¿Cuáles son las frases más importantes en el diálogo? La primera frase es la pregunta que hice al profe. ¿Cómo tu vas? ¿A pie o en metro? ¿Cómo vas? ¿A pie o en metro? Y el profe me contestó de esta manera. Je vais à pied. C'est à 10 minutes de chez moi. Voy a pie. La universidad es a 10 minutos de mi casa. Antes de ver algunos medios de transportes, revisemos el verbo ir en francés. Ahí vamos. Je vais. Yo voy. Tu vas. Tú vas. Il, elle, on va. Él, ella, va. Nous allons. Nosotros vamos. Vous allez. Usted va o ustedes van. Ils, elles vont. Ellos, ellas van. ¿Cuáles son los medios de transportes más usados en el mundo? Presta atención. Ahí vamos. Avión. Moto. Vélo. Métro. Train. Bus. Bateau. Repite después de mí. Avión. Moto. Vélo. Métro. Train. Bus. Bateau. Veamos cómo usar las preposiciones a y en con los medios de transporte. Les prépositions et les moyens de transport. En pour les moyens de transport dans lesquels on entre. On utilise la préposition en avec les moyens suivants. En voiture, en train, en avión, en bus, etc. Para el medio de transporte en el que entramos, usamos la preposición en. Por ejemplo, en coche, en voiture, en train, en tren, en avión, en bus, en autobús, entre otros. Es decir, delante sustantivos como voiture, avión, bus, métro, train, bateau. On utilise la préposition en. Par exemple, je vais travailler en bus et parfois en métro. Voy a trabajar en guagua y a veces en metro. Veamos ahora cuándo usar la préposition à. À pour les moyens de transport qui ne sont pas motorisés. On utilise à. Por ejemplo, se puede decir à pied, à cheval, à dos d'âne, à la nage. A para los medios de transporte no motorizados utilizamos a. Por ejemplo, a pie, a caballo, en burro, nadando.
es decir, delante de sustantivos como pied, à pied, cheval, à cheval, dodan, à dodan, la nage, à la nage. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre los medios de transporte, pero esta vez medios de transporte que se utilizan para desplazarse de una ciudad a otra. Para entrar a nuestra clase de hoy, presta atención al diálogo que sigue. Salut Saïli, ça va? Ça va bien, et pour toi? Ça va. Où est-ce que tu vas avec cette valise? Tu sais, on est en vacances, alors je vais à Puerto Plata. À Puerto Plata? Tes sœurs, elles vont avec toi? Non, elles vont à Samaná avec ma mère. Et comment est-ce que tu vas? En bus ou en voiture? Je vais en bus pour admirer le paysage. Et tes sœurs? Elles vont en avion. Wow! Cool! Bon voyage! Merci, mon ami. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo al español. Hola Saïli, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Estoy bien. ¿A dónde vas con esta maleta? Tú sabes que estamos de vacaciones, así que me voy a Puerto Plata. ¿A Puerto Plata? ¿Tus hermanas van contigo? No, ellas van a Samaná con mi madre. ¿Cómo es que tú vas? ¿En carro o autobús? Me voy en autobús para admirar el paisaje. ¿Y tus hermanas? Ellas van en avión. ¡Wow! Genial. Buen viaje. Muchas gracias, mi amigo. ¿Cuáles son los medios de transporte que usamos en el diálogo? En el diálogo usamos tres palabras que son voiture, avión y bus. Veamos las frases en las cuales usamos estas palabras. ¿Cómo es que tu vas? ¿En voiture o en bus? ¿Cómo vas? ¿En carro o en autobús? Je vais en bus pour admirer le paysage. Voy en autobús para admirar el paisaje. ¿Y tes sœurs? ¿Y tus hermanas? Elles vont en avión. Van en avión. Para continuar con nuestra clase de hoy, vamos a hacer la diferencia entre dos pronombres muy importantes que usamos para hablar usando la tercera persona del singular y plural del verbo aller. Los pronombres singulares son il, elle. Il, elle. Y los pronombres plurales son il, elle. Il, elle. Y con el verbo aller, la terminación se cambia según el pronombre. Veamos un ejemplo juntos. Il va. Elle va. Il va. Elle va. Elle va. Ella va. Él va. Ella va. Como puedes ver, son pronombres singulares. Tomamos un ejemplo. Il va a Paris en avión. Él va a París en avión. Él va a Santiago en bus. Ella va a Santiago en bus o guagua. En estas dos oraciones usamos la tercera persona singulares, que son il, él, más la tercera persona del verbo aller, que es va. Repite después de mí. Il va. Il va. Elle va. Elle va. Ahora veamos estos mismos pronombres en plural. Ils vont. Ils vont. Elles vont. Elles vont. Como puedes ver, son pronombres plurales. Tomamos un ejemplo. Ils vont à Paris en bateau. Ils vont à Paris en bateau. Ellos van a París en barco. Elles vont à Samaná en avión. Elles vont à Samaná en avión. Ellas van a Samaná en avión. En estas dos frases usamos la tercera persona del plural, que son il, él, más la tercera persona plural del verbo aller,
que es vont. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido el contenido de hoy perfectamente. Para mí ha sido un honor compartir esta clase con ustedes, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido con tus familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero, por eso que aprendemos en casa. Y te digo, el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Con esta frase se despide tu profesor de francés, et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. A la prochaine. Siempre les digo que es muy importante realizar todas las actividades propuestas en su cuadernillo de trabajo. Y esta es la oportunidad perfecta para revisar aquellas actividades que ya habías realizado de los temas que hemos tratado el día de hoy. Me despido con esta frase de Barack Obama, que dice así: el futuro nos reserva algo mejor, siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, seguir trabajando, seguir luchando. Hasta una próxima vez. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.